Tiene el uso de la voz la Fiscalía. Su Señoría, esta Fiscalía, a la cual yo represento, en función de mi nombramiento como agente del Ministerio Público y con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicita la vinculación al proceso del imputado Sebastián Serrat Santana, toda vez que de la carpeta de investigación 315 del 2014 se han desprendido los datos suficientes para acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió por él mismo. El señor Sebastián Serrat Santana cometió actos que desembocaron en la pérdida de vida del señor Luis Javier Carrasco González, delito tipificado por el artículo 302 en relación con los artículos 303, 304 y 60 del Código Penal Federal, ya que el día 12 de julio del presente año, aproximadamente a las 18:10, el señor Serrat Santana conducía un barco de pesca con matrícula MXH 433 por la bahía de Tampico, Tamaulipas, y en dirección al puerto con el mismo nombre. En dicha embarcación se encontraban Manuel Javier Sánchez Caloca, la ofendida María de Jesús Parra González y el ahora occiso Luis Javier Carrasco González. Cuando a petición de este último, el imputado accedió a realizar un recorrido por las costas de las mismas playas, aproximándose a exceso de velocidad, girando el timón de manera intempestiva e impactando contra un arenal, saliendo proyectado el señor Carrasco, golpeándose fuertemente la cabeza y ocasionándole un traumatismo cráneoencefálico, mismo que se comprueba con el examen de necropsia realizado por el perito médico Miguel Moreno Villalobos, mismo que obra previamente en su poder. Posteriormente, en el testimonio de la ofendida María de Jesús Parra, se hace constatar que el imputado conocía de los riesgos de dicha acción y sin embargo accedió a esta. Y si bien es cierto que el ahora occiso se encontraba en estado de ebriedad, no es menos cierto que el imputado sí conocía y entendía los riesgos que implicaba dicha acción, poniendo en riesgo la integridad física de los tripulantes y la vida del señor Carrasco. Además, en el testimonio proporcionado por el capitán del puerto, Miguel Sánchez Álvarez, nos menciona que al llegar al lugar de los hechos, se encontró con la embarcación encallada en un arenal aislado, a lo cual nos mencionó que no era común encontrarse con dichos arenales, pero sin embargo, que todo hombre de mar sabe que cuando existen corrientes de aire y mareas altas, existe la probabilidad de que se formen las mismas, existiendo ya el precedente de mal clima durante la semana anterior a los hechos que nos ocupan. Cabe recalcar que en el informe proporcionado por la Unidad de Medidas Cautelares se menciona que el señor Serrat cuenta ya con 6 años de experiencia como capitán de barco en diversos puertos como lo son La Paz, Progreso y Ensenada, además de estudios en diversas escuelas náuticas con un nivel de licenciatura, por lo cual el señor Serrat Santana cuenta ya con suficiente experiencia como para haber previsto dicha situación. Por último, su señoría, en la declaración del imputado, trata de justificar su actuar debido al estado de necesidad que representa para él la conservación de su trabajo, lo cual no hace más que evidenciar la forma en que priorizó su bienestar por encima de la integridad física de los tripulantes y la vida del señor Carrasco. Es por eso, su señoría, que el día de hoy le solicito se vincule al proceso al imputado. Tiene el uso de la voz la defensa. Gracias, señor juez. Esta defensa considera improcedente la solicitud que la Fiscalía realiza en relación a la vinculación al proceso en contra de mi cliente, el señor Sebastián Serrat Santana, en virtud de que no ha logrado establecer los elementos que señala ya acreditados. La Fiscalía invoca, en el momento de realizar su solicitud de vinculación al proceso, 4 elementos de prueba
tendría que tenerse las consecuencias, ya que se dirigiría directamente con su empleador para señalarle la situación inconveniente. El señor Serrat es una persona con obligaciones alimentarias para con su familia y constituye el único sustento económico de la misma. Es por ello que el señor Serrat no podía darse a la tarea de desprestigiar y de menoscabar su trabajo. El señor Serrat debía cumplimentar de manera íntegra las indicaciones de su jefe, ya que era factible que, dada la situación de amistad entre el señor Carrasco y su empleador, pudiese perder su empleo. En relación a la embarcación y a su navegación, cabe señalar que el señor Serrat en todo momento estuvo pendiente tanto de la carta náutica como del flote, impactando y encallándose contra un arenal que se encontraba fuera del alcance de su visión, y siendo la principal causa por la cual tanto el señor Carrasco como su amigo cayeron a la mar el estado etílico en el cual ambos se encontraban. En tercer término, cabe mencionar que no tiene sustento el argumento que indica que el señor Serrat priorizó por encima de la vida y de la integridad física de los tripulantes su estado de necesidad, ya que incluso la declaración inicial de la ofendida señala la manera en la cual el señor Serrat estuvo en contra de realizar dicho paseo desde un inicio. De igual manera, tanto la declaración de la ofendida como del capitán del puerto coinciden en la forma en la cual el señor Serrat, al momento en el cual se domicilió al lugar de los hechos, el equipo de rescate se encontraba realizando labores tendientes a la salvaguardia y protección de la vida de la señora Parra. De igual manera, dichas diligencias fueron ejecutoriadas y culminadas exitosamente por dicho equipo de rescate. En último término, a lo largo de la carpeta de investigación y con fundamento en el informe de la Unidad de Medidas Especiales y Cautelares, cabe resaltar que el señor Serrat en todo momento cooperó y apoyó a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Incluso no se reportó ningún intento de fuga ni de entorpecer en lo más mínimo el desarrollo de las investigaciones. Es de mi interés resaltar que el señor Serrat es una persona que en su haber carece de antecedentes penales y que en los 6 años que ha ejercitado sus labores y su trabajo no ha recibido mayores quejas por parte de sus anteriores empleadores. En virtud de lo anterior, es mi interés que se declare improcedente la solicitud de la Fiscalía y que en su lugar se dicte un acto de no vinculación al proceso. Fiscalía proceda con sus medidas precautorias. Juez, esta Fiscalía solicita se abra etapa para la inclusión de medidas cautelares. En cuanto a las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción primera, segunda, quinta, séptima y 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables durante el proceso, es necesario que el señor Sebastián Serrat Santana se presente ante el juez de manera semanal en el día y hora que sí lo señale el juez. Esto para evitar la posibilidad de que el señor Sebastián salga de la identidad que actualmente reside. Pues bien, debo mencionar que si actualmente tiene una actividad, esta actividad no es un empleo formal, ya que no tiene un horario ni de entrada ni de salida. Incluso puede trabajar cuando él así lo decida. Esto debe compensar que en un determinado momento el señor Sebastián pueda salir hacia el país, incluso al extranjero. De igual manera, esta Fiscalía solicita la siguiente medida cautelar de la exhibición de 200,000 pesos que garantizan la reparación del daño, es decir, en favor de la señora María de Jesús Parra González. Con fundamento en el artículo 155, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le prohíba al señor Sebastián salir de la identidad en la que actualmente reside en busca de empleo, puesto que si bien es cierto, ahora se encuentra laborando, también debo mencionar que la penalidad que se le puede imponer al señor Sebastián es de 6 meses a 9 años de prisión, motivo por el cual en un determinado momento el señor Sebastián puede salirse de la identidad haciendo difícil su localización. La siguiente medida
desaparecerá con el transcurso del tiempo. Asimismo, no platique ni trate de acercarse a ella, puesto que vos en la señora María siempre repudió contra el señor Sebastián Serrat Santana. Como última medida cautelar que solicita esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 155, fracción 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que el señor Sebastián deje de ejercer su oficio de manera temporal, puesto que si bien es cierto que actualmente se dedica a ser capitán de barco, lo cual ocasionó que en la actualidad se encuentre una persona sin vida. De igual forma, una señora que padece el dolor, el sufrimiento y la amargura de haber perdido al ser querido, al ser que tanto ama, por la conducta irreversible que ha cometido el señor Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. La defensa tiene el uso de la voz. Sea juez, en este caso la opinión que entregó la unidad de medidas cautelares a ambas partes demuestra que Sebastián Serrat Santana sí comparecerá al proceso, ya que ha mostrado una actitud íntegra, puesto que no ha habido intento de fuga y se ha mostrado dispuesto a colaborar. También demuestra que no hay peligro ni para la ofendida ni para el testigo. Con relación a la presentación periódica ante el juez cada semana, la defensa sostiene que es un tanto excesiva, ya que si la finalidad es que se comparezcan las audiencias, con que acuda una vez al mes es más que suficiente. Como la muerte ha reportado, el imputado no tiene adicciones y es la primera vez que enfrenta un proceso penal. Sebastián ha laborado como capitán de barco desde hace 6 años, con trascendencia en diferentes puertos del país, recientemente en Tampico, Tamaulipas. Esto lo hace constar el ciudadano Marco Pérez, quien es octavo contratante. También se hace constar que Sebastián